a hacer unas lecturas seleccionadas. Y en Efesios capítulo 6, versículo 4, solo el versículo 4, dice: y vosotros veces se voló, ¿sí? Y se calcula más o menos que ha matado a más de 7 personas, desde los 12 a los 14 años. Y en serio que eso me turba bastante mi corazón. La semana pasada su abuela y su mamá decidieron entregarlo a las autoridades porque los mantenían amenazando, porque el niño era bien plagoso, tenía cargos a robo a mano armada, porte de arma ilegal, daños personales, daños a propiedad privada, una cosa terrible, terrible. Y no solo le pasa esto a este niño, ¿sí? Es a miles de niños en nuestro país, a miles de niños en Latinoamérica que le sucede esto, ¿sí? El asesinato por mano de los niños en nuestro país ha aumentado en un 40%. O sea, antes los que asesinaban eran los adultos, ¿cierto? Los niños estaban jugando, ellos eran víctimas, ¿sí? Ahora pasaron de ser víctimas a ser victimarios. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué tanto desorden en los niños? En Estados Unidos, de las masacres más grandes que se han realizado, ¿las han hecho quiénes? Niños, muchas veces. Muchachos, muchas veces. Y ahí radica el problema. ¿Dónde estaban sus padres? Cuando ustedes ven esos muchachos, y muchos de ellos unos niños pegados de esas tractomulas, tirándose de unas bicicletas por Boquerón, yo me pregunto, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde está el papá? Muchas veces el papá se ha ido con otra, ha abandonado su casa, y la mamá ha tenido que trabajar para sostener el hogar. ¿Dónde están los papás? ¿Sí? Estuve revisando también un poco, y en nuestra cultura, en el hoy, sí, en donde estamos ahora, los niños ya están dejando de ser niños. Según un estudio de un doctor en filosofía, en psicología en Estados Unidos, se refirió a esto como la pérdida de la niñez. No hay niñez hoy en día. ¿Qué causó la pérdida de la niñez en nuestro día? Esto, los aparatos tecnológicos, el internet. Esto ha causado que ya no hay niños, ya no hay protección de los niños. Los niños ya no saben lo que no deben saber. No hay inocencia. Hablando con mi mamá, nos contaba que ella creía, ¿cierto? Ella creía que las vacas mascaban chicle. Y lo creía realmente, porque otro hombre le dijo que porque las vacas mantenían mastique, mastique. Pues bueno, le mintieron, ¿cierto? Pues porque mascaban chicle. Y que en la noche se iban para el pueblo
Compraban el chicle y estaban mascando chicle. Eso creían. Dígale eso a un niño de 7 años hoy en día, ¿qué le dice? Usted está loco, tú eres tonto. La pérdida de la niñez se ha dado en nuestra cultura, porque ya los niños tienen acceso a cosas que no deberían tener acceso. El dueño de Microsoft, que es uno de los más ricos del mundo, ¿sí? Bill Gates, dijo que no le regalaría un celular a su hijo hasta que cumpliera más o menos los 17 años. Y eso que con la supervisión de él, porque él sabe que lo que él inventó es malo. Él sabe, ¿sí? Los niños hoy en día no se les protege de la manera que se les protegía antes. Los niños van a la escuela y aprenden de sexualidad a los 7 años. Estuve viendo un registro y dice que más o menos en América Latina, el 40% de consumidores de pornografía en internet están entre 7 a 20 años. El 40%, hermanos. O sea, de 100 personas que entran a ver pornografía, 40 son niños. Una cantidad loca. Eso es increíble. Se calcula que más o menos los niños comienzan a ver pornografía entre esa edad estimada, entre los 7 a los 12 años. ¿Por qué? Esta semana hablaba con un hermano, me decía, no, los niños de hoy en día, yo era tímido, ¿cierto? Y mi timidez me protegió antes de salir a bailar, porque yo nunca aprendí a bailar, yo no le hablaba a las muchachas. Hoy en día la timidez no sirve. ¿Por qué? Ellos se aíslan, están en su cuarto, solos todo el día, solos la tarde. ¿Y quién los supervisa? ¿Quién sabe qué están viendo en el celular? Se calcula más o menos que un 20% de los niños que consumen pornografía homosexual. O sea, eso es alarmante, ¿no? Alarmante. ¿Cuándo los niños dejaron de ser niños? Cuando los padres comenzaron a entregar estos aparatos sin ninguna supervisión, porque creyeron que ellos son tan inteligentes que pueden saber cómo manejarlo. Y ahí se comenzó a perder la niñez. Ellos comenzaron a saber cosas que no tenían que saber. Muchos creían, ¿cierto?, que ¿quién traía a los bebés? La cigüeña. La cigüeña. Mi mamá me contaba que ellas esperaban cuando entraba la cigüeña, y cuando lloraba el niño, no, eso fue cuando nos volteamos. Ahí entró la cigüeña. Dígale, soy un niño. Eso es ridículo para ellos. Eso es ridículo, queridos hermanos. Se ha perdido la niñez. Se ha perdido lo que era antes oculto para ellos. Se les ha abierto totalmente. Se habla de cosas como la sexualidad, como la homosexualidad, de una manera tan libre, tan abierta, tan permisiva, que ellos simplemente lo aceptan. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde se perdió la niñez. Pero entonces, por eso, Pablo, en el capítulo 4, empieza: a vosotros padres. Estuve leyendo algunos comentarios en algunos diccionarios, y la palabra padres, algunos infieren que es papá y mamá, pero la mayoría de los comentaristas dice que solamente son los papás, ¿sí? ¿Por qué? Y me pareció curioso porque pensaban que son los papás. Listo. Cuando usted se devuelve un poco, en el versículo 28 dice: asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y también dice en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Dios siempre quiere enfatizar en que los hombres son los responsables ¿de qué? Del hogar. En que los hombres son los responsables de llevar las riendas espirituales, emocionales de la casa. Ellos son los responsables. Y yo me acerco más a esa posición donde dice que son los padres que no provoquen a ira. Normalmente las mamás son un poquito más alcahuetas, ¿cierto? Ellas
A veces son un poquito más flexibles, no todas, mi mamá no, pero la mayoría. Mi mamá no nos tuvo que criar sola, pero dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, eso tiene muchas connotaciones. No es que el hijo simplemente se enojó porque usted le dijo que no iba a salir. No, resulta que esta palabra habla de la ira que crece y se arraiga y se queda en el corazón de los niños por un maltrato, por una mala crianza, ¿sí? Y en este tiempo, en la cultura grecorromana, existía una ley que se llamaba patria potesta, ¿sí? No patria potestad como nosotros le llamamos, sino patria potesta. ¿Qué quería decir? Que el papá tenía todo el derecho sobre sus hijos. Que si el papá quería vender a su hijo, lo vendía. Y ya él tenía todo el derecho. Si el papá quería asesinar a su hijo por ser grosero con él, lo podía hacer y la ley no lo culpaba, ¿sí? Era terrible, era terrible. Estuve escuchando algo acerca de un romano que mandó una carta a su esposa y le dice: querida, espero que estés bien. Ya se acerca el tiempo del alumbramiento, ya casi nos pagan, ¿sí? Espero pues que todo te salga bien en el parto. Si es un niño, acéptalo, ¿sí? Cuídalo, protégelo. Y si es una niña, deséchala, bótala. Esa era la autoridad que tenían los padres romanos en aquel tiempo. Ellos podían desechar a la niña. El asesinato de niños no empezó ahora, hermanos. El asesinato de niños lleva existiendo miles de años. A veces dicen: uy, estamos cayendo en la decadencia. Sí, claro. Pero ustedes saben quién fue el que nos devolvió el hecho de que no se asesinaran niños, de que se le volviera lugar a la mujer, de que ustedes pudieran tener acceso a salud, pensión, todas esas cosas. El cristianismo. Antes del cristianismo nada de eso existía. Nada de eso existía. Obviamente el catolicismo torció todo y demás, pero por el catolicismo obviamente entraron muchas leyes que Dios mismo instituyó, ¿sí? Pero el problema está en que Pablo quería enseñarle a los papás que su maltrato a la familia, su odio muchas veces hacia un bebé que ellos no querían por malformaciones, ¿sí? Cuando nacían con defectos, cuando nacían con síndrome de Down o sin una manito, sin un piecito, los mataban, los asesinaban, queridos hermanos. Era terrible. Y no es diferente a nuestro día a día, ¿cierto? Escuchar testimonios donde un papá llega a la niña embarazada y le dice: tenga la plata para que vaya y aborte ese niño. Eso es asesinato. Anoche hablaba un poco fue un momento, fue algo raro, ¿cierto? Un pedacito que hablábamos con Carlos Andrés en el ensayo y decíamos, ¿cierto? El regalo para los tres. ¿Por qué el regalo para los tres? Porque yo ya soy papá, ¿sí? Porque creemos que ser papá es ¿desde cuándo? Que cuando nace. Hermanos, decimos que el aborto es ilegal y es perverso. Pero ¿cómo que uno es papá después de que el niño nace? Uno es papá en el momento de ¿qué? De la concepción. Y le decía a Carlos que él también es papá. Claro. Solamente que su bebé está ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Eso es lo que nos hace cristianos, hermanos. Que creemos que la vida se guarda y se protege. Se guarda y se protege. Y por eso los padres deben velar y cuidar por el corazón de los hijos, ¿sí? No deben generar unas raíces de amargura en su corazón. Un padre iracundo, lleno de rabia, lleno de enojo, todos los días llegando a la casa a tirar las cosas, a enojarse, a decir esto está mal, esto está... Eso genera, eso provoca a ir a un hijo. ¿Cuántos de nosotros nacimos muchas veces, crecimos, con raíces de amargura hacia nuestros papás? ¿Sí? Sea por el hecho de que nos abandonaron, sea por el hecho de que nos maltrataron tanto, sea por el hecho que sea. Pero hermanos, Dios manda que ustedes aprendan a tener un buen comportamiento con sus hijos. No los provoquen a ira, ¿sí? No generar esa rabia en el corazón de ellos, ese maltrato innecesario. Un hermano
creo que fue Pedro, no me acuerdo de quién lo escuché, me perdonan esa parte, pero lo escuché, que dijo que en Colombia hay que quitar la vajilla de loza, de cerámica, hay que quitarla y comprar mejor platos de plástico, porque los papás le pegan a los hijos porque quebró un plato. Eso es ilógico, hermanos. Le pegan porque perdió una materia. Y lo fuerzan, y lo fuerzan, y lo fuerzan. Usted tiene que ser bueno en matemáticas. Si no es bueno en matemáticas, no sirve. ¿Y por qué mejor no lo apoya en las áreas donde él es más bueno? Porque a veces es un músico increíble. Es un músico increíble. Usted tiene que ser un matemático. Eso es ridículo. Eso es provocar a ira. ¿A quién? Al niño o a la niña. ¿Sí? Muchas veces, y papás, ¿cuántas veces se han detenido? Se han detenido para entender el corazón de sus hijos. ¿Por qué está pasando por eso? ¿Por qué se enoja con tanta facilidad? ¿Por qué grita tanto? ¿Cierto? ¿Por qué pierde materias? ¿Cuántas veces se han dedicado a hacer eso? Venga, hablemos, charlemos. Es algo normal, ¿cierto?, entre los papás. Y es que muchas veces creen que el trabajo de ellos es solamente proveer. Yo llevo la comida a la casa, ya es suficiente. A veces hasta solo del esposo. Pues, ¿quién paga el arriendo? ¿Quién paga los servicios? ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién compra el mercado? Yo, ¿cierto? No, queridos hermanos. El trabajo de los padres es a tiempo completo. El trabajo de los padres requiere esfuerzo, trabajo y dedicación, ¿sí? Velar y cuidar por el corazón de los hijos. La palabra criar en griego significa ektrepo, que se traduce en nutrir. Esta palabra implica algo físico, que usa como a referirse a alguien que nutre, que llena, que sacia el corazón de un niño. Asimismo, como dice en el 29, en el capítulo 5, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Esa misma palabra y la cuida. Cuando Pablo le dice los esposos sustentan y cuidan a su esposa, la cuidan, velan por ella, la tratan con cariño, con cuidado, con amor, con respeto, la tratan delicadamente. Asimismo los papás deben tener ese mismo cuidado, esa misma delicadeza para con sus hijos. Es que yo soy el patrón de la casa y aquí se hace lo que yo diga. Eso no cambia nada. Eso antes genera más odio, muchas veces. Un papá que los hijos le tienen miedo, eso muchas veces no va a generar que el hijo cambie su corazón. Pero si un hijo tiene respeto hacia su papá, es muy diferente. Yo respeto a mi papá, yo lo admiro, ¿sí? Y vamos a ver, obviamente no todo va a ser gallina, hermanos, pero quiero que vayamos a Génesis y vamos a ver uno de los peores ejemplos de los papás que existen. Ojo, esta prédica también va para los que son padrastros, como lo llamamos en Colombia, porque a veces nos desligamos, ¿cierto? Ah, no, el papá de ellos es otro. En el momento en que usted decidió casarse con su esposa, usted aceptó a su esposa y aceptó a ¿quiénes? A los hijos. En ese mismo momento, tanto la mamá como el papá, tanto la esposa como el esposo aceptaron esos hijos. Y esos hijos son de él y son de ella. En Génesis capítulo 19 tenemos uno de los peores ejemplos de papás que han existido. No pierdan Efesios, por favor. Y a veces hablamos de Lot como el justo Lot. Sí, fue justo, pero fue un ejemplo terrible, terrible, malísimo. Y en Génesis 19, versículo 4, dice, pero antes que los hombres, antes que se a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron esta noche? Sácalo para que los conozcamos. La palabra conozcamos en hebreo es para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso era lo que querían los pueblos de Sodoma y Gomorra.
como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que ellos vinieron a la sombra de mi tejado. Cuando leí esto, en serio que me dio hasta rabia con Lot. ¿Cómo vas a entregar tus niñas, Lot? Y entonces un teólogo legalista diría: no, pues es que eran ángeles, preferiblemente las hijas. Nunca, nunca, hermanos. Sodoma y Gomorra habían torcido tanto la mente de Lot, habían corrompido tanto la mente de Lot, que él estaba dispuesto a entregar sus hijas para que hicieran con ellas lo que se les quisiera. Cuando lees esto, es preferible entregar los hijos. Nunca, hermanos, Dios nunca quiso eso. Dios dejó que esto se plasmara, no para que quedara como un mandamiento, sino para que quedara una historia de cómo no ser un papá. De cómo no ser un papá. Y había corrompido tanto su mente, Sodoma y Gomorra, que estaba dispuesto a entregar sus 2 niñas vírgenes a estos hombres perversos y malvados. Y donde los ángeles no hubieran puesto su mano, le hubieran hecho peor cosa hasta Lot mismo. Y Lot no entendía cómo funcionaba esto. Era justo, sí, era un creyente, como diríamos, era un cristiano, pero era un cristiano impregnado por el mundo. Era un cristiano que tenía tanta maldad a su alrededor que lo había contaminado. Pongo una manzana en una canasta llena de manzanas podridas, ¿y qué va a pasar al final con la manzana? Se pudre, se contamina. Papás que llegan a su casa a pegarse del televisor, a pegarse del celular, a pegarse de allí y acá, y hacer esto y hacer lo otro, y llénese de basura y contamínese. Nosotros a veces trabajamos muchas veces con otras personas, nos contaminamos con sus palabras, nos contaminamos en la calle, nos contaminamos con música y llegamos a la casa a contaminarnos más. Así era Lot. Lot sale de aquel lugar. Dios manda que se destruya Sodoma y Gomorra por su perversión. Se cree hoy en día que Sodoma y Gomorra está sepultado bajo el mar Muerto. Por eso dice que Dios arrojó azufre sobre Sodoma y Gomorra, ¿sí? Imagínense el hoyo que dejó, ¿sí? Y todo esto causó que esta agua que se reposó allí no tenga vida. Hasta el sol de hoy, ¿sí? Según algunos arqueólogos. Después de esto, en el versículo 30, dice: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Pero tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Ustedes no han pensado por qué Lot no fue y buscó a Abraham? Yo lo he pensado mucho. O sea, Lot estaba cerquita, Abraham estaba a unos pasitos, ahí, a unos cuantos kilómetros. ¿Sabe por qué Lot no volvió donde Abraham? Por pena. Porque su trabajo como papá, como esposo, porque su esposa quedó petrificada como una estatua de sal, había fracasado. Muchos papás tienen vergüenza de reconocer que han fracasado como papás. Tienen vergüenza y no son capaces de decir: sí, fracasé. No, yo hice todo lo posible. Señor sabe que yo he hecho todo lo posible. No, hermanos. Lot no quiso volver donde Abraham. Es mi conjetura, sí, porque tenía vergüenza. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Qué terrible, qué terrible. Habían estado tan envueltas en la perversión que no escatimaron ni un segundo, ninguna de ellas 2, en pensar: tengamos incesto con nuestro papá, tengamos hijos de nuestro papá. Qué cosa tan terrible, hermanos. Eso es lo que causa una mala crianza. Un papá que solamente se ocupa
en sus bienes, en su trabajo, en su prosperidad, y nunca se ocupa en cómo están sus hijos o sus hijas. Tanto así que las hijas de Lot tenían esposos ¿qué? O novios, futuros esposos, inconversos. Inconversos, hermanos. Vemos a papás, ¿y con quién se va a casar su hija? No, pues ella lo conoció en el trabajo. ¿Qué? O sea, es de las cosas más fáciles de la Biblia. Que me digan, no, hermano, yo no entiendo las 70 semanas de Daniel. No entiendo el amilenialismo, ni el post-amilenialismo, ni el pretribulacionismo. Listo. Pero, hermano, ¿no entiende que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? No. Eso es súper fácil. Y tenemos ese tipo de personas, ese tipo de papás. Y estas muchachas no escatimaron en ningún momento a acostarse con él, emborracharlo y acostarse con él. Después de esto dieron a luz, versículo 37, dio a luz la mayor un hijo y llamó a su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz también un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. ¿Quiénes fueron los moabitas y los amonitas? Enemigos de Israel. Enemigos de Israel. Las consecuencias de un mal papá se trazan durante años, hermanos. Durante años. Por eso cuando Jesús va caminando y ven a este hombre que está allí tirado, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Sus padres? ¿Quién pecó? Él dijo, no, ninguno de ellos, sino para la gloria de Dios se ha dado esto. Pero el concepto de los judíos era que muchas veces las consecuencias de los papás pasaban a sus hijos, hermanos. Y normalmente, miren que normalmente un papá borracho produce un hijo borracho. Un papá adicto produce un hijo adicto. Un papá ladrón produce un hijo ladrón. Un papá perezoso produce un hijo perezoso. Un papá fiel al Señor, un papá entregado al Señor, produce hijos fieles y entregados al Señor. No en todos los casos, obviamente. La excepción no hace la regla, pero sí en la mayoría, hermanos. Sí en la mayoría. Tenemos uno de los malos ejemplos, ¿cierto? Lot fue terrible, a pesar de que fue salvo, y en primera de Pedro, nos habla del justo Lot. Sí, fue justo, fue salvo, hermanos, pero qué triste su final. Volvamos a Efesios. Y en Efesios dice, ya en la parte después de no provocar a ira a sus hijos, no tener un cuidado, no tener una crianza brusca, tosca, maltratadora. No hay que castigar a los niños por cualquier cosa, hermanos, ¿sí? Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Y en esta parte es, criadlos, vuelve a hablar esa palabra, nutrirlos del Señor. Nutrirlos de disciplina, nutrirlos, porque a veces hay disciplina, piensan en la varita de corrección. Y sí, es necesario. Yo no digo que no, ¿cierto? A mí me dieron mucha varita, yo creo que más de la que deberían, pero me dieron harta varita de corrección. Correa de corrección, chancla de corrección, ¿cierto? Pero dice disciplina y amonestación en el Señor. No se deben separar. ¿Sí? Un predicador decía, usted tiene que dar mucho pao, pero tiene que dar mucho amor, mucho cariño. En algunos casos ni se da disciplina, ni se da amor. Viva su vida, crezca como quiera crecer, ¿cierto? Amonestación del Señor, y es en la parte donde me quiero quedar un ratico. Amonestación del Señor. Que ellos aprendan a conocer al Señor. Tiempo para con el Señor. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo dando los mandamientos del Señor? Dijo, enséñeles todas estas cosas a sus hijos, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten. Todo momento enséñenle la palabra del Señor a sus hijos. Hay que ocupar más el tiempo, hermanos, ocuparlo más, ¿sí? En conocer al Señor.
en aprender del Señor. ¿Qué le vas a entregar a tus hijos si no sabes ni siquiera qué dice la palabra? No, pues yo le enseño acerca de no matar, no robar. Sí, eso hasta viene intrínseco en nuestra conciencia. Pero le enseñas a amar al Señor. Porque es que yo no sé, vuelvo y lo repito, no sé de crianza de hijos. El hermano Mario sabe más, el hermano Fernández y otros papás saben mucho más. Pero algo sí sé, hermanos, algo sí sé. Y es que el principal trabajo del papá y de la mamá, obviamente también, porque esto va de la mano, ¿sí?, es enseñarle a los hijos que tienen un corazón perverso y pecaminoso. Y que van rumbo ¿hacia dónde? Hacia el infierno, hermanos. Nunca intenten cambiar la conducta meramente de un niño. Ni siquiera nosotros como iglesia queremos cambiar la conducta de ustedes. Eso no es lo que queremos principalmente. Si usted llegó hoy a querer cambiar su conducta, ¿qué me dice el Señor para querer cambiar mi conducta? Si todavía no conoce al Salvador, eso no es lo que queremos. Los fariseos tenían una conducta maravillosa. Los escribas, los sacerdotes tenían una conducta increíble externamente. Pero eso era lo que quería el Señor, obviamente no. El Señor quería lo de adentro, lo interno, ¿sí? ¿Qué nos ganamos con tener niños súper rígidos, súper contentos, súper quieticos, que no lloran, no gritan, no se mueven tanto, pero que van camino al infierno, hermanos? Pero lo maravilloso es cuando los papás se dedican a entregarle el evangelio a los niños. Y devuélvanse un poquito. Versículo 1 del capítulo 5. Dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Todos nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, pero enfoquémoslo a los papás. Sean imitadores padres de Dios como hijos amados también, porque ustedes también son hijos. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es la esencia de la crianza. No tener niños súper comportados, no tener una buena estructura, ¿sí?, sino enseñarle el evangelio. Los profes de escuela dominical hacen eso cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Le entregan el evangelio a los niños para que ellos conozcan al Señor y Salvador, el que se entregó por nosotros, el que fue olor fragante, que ellos tengan comunión con Dios. Lo hablo desde mi perspectiva como hijo. Nunca recibí eso de mi papá, nunca, ¿sí? Solo tuve un ejemplo terrible y malo de él y nunca lo recibí. Y es algo extraño lo que hay hacia los papás, porque se quieren sin, así sean malos papás, se quieren, ¿cierto? Así sean malos papás, ¿sí? Pero tristemente muchos padres no han entregado ni siquiera esto. No son papás perfectos, lo sabemos. No voy a ser un papá perfecto. Los que van a ser papás no van a ser papás perfectos. Todos van a cometer errores y vamos a cometer errores. Pero lo esencial en un hogar tiene que ser que se le entregue el evangelio a los niños. Que se le entregue el evangelio. Que ellos conozcan al Señor y Salvador. Que ellos aprendan a tener comunión con Él, que ellos sepan que Él entregó su vida por ellos, que Él fue una ofrenda, que Él se sacrificó, ¿sí?, que Dios lo aceptó a Él. Ellos tienen que saberlo para que ellos realmente no cambien meramente su conducta, sino que eso salga de adentro. El Espíritu Santo va a comenzar a formar en ellos una vida piadosa. Van a ser personas piadosas no porque tienen miedo del papá, no porque tienen miedo de la mamá. Van a tener vidas piadosas porque ellos tienen en su interior el Espíritu Santo. Van a adorar como iglesia, van a alabar como iglesia, van a honrar al Señor, van a amar al Señor. No porque usted se lo exige, sino porque sale de su interior. Van a querer venir a la iglesia, no porque le pegan, no porque mi papá se enoja, no, porque él ama a Jesucristo. Ahora cantábamos
que Él es precioso, ¿cierto? Él es hermoso. La gracia se derramó sobre ti. Lo saben sus hijos. Saben sus hijos que Jesucristo es lo más hermoso que tenemos. O ellos lo ven y dicen, uy, yo no quiero ser cristiano. O ellos lo ven y dicen, quiero ser cristiano. Esa paz que tiene mi papá, esa paz que irradia de él, tanto amor, me pudo haber pegado, pero me perdonó. Tanta gracia, ¿de dónde? Y usted le puede explicar, eso viene del cielo. Porque todos tomamos de su gracia. Gracia sobre gracia tomamos todos nosotros. Es algo curioso porque todos recibimos el amor de Dios. Todos recibimos la gracia de Dios. Pero muchas veces no queremos dar del amor ni de la gracia de Dios. Vamos a ver ahora un buen ejemplo. Mateo. En serio busqué tantos buenos ejemplos por toda la Biblia. Y no hay casi. En serio, tienen destellos de buenos papás, pero después la embarran por ahí adelante. Uno pensaría que David iba a ser un buen papá, pero un papá terrible, alcahueta. Cuando matan a Absalón, que se había rebelado contra él, se pone a llorar y a llorar y a llorar. Y Joab le dice, ¿cómo es que estás llorando, rey? O sea, usted prefería que nos mataran a todos nosotros y Absalón siguiera con vida, ¿cierto? Tenía un corazón súper frágil el David, ¿cierto? Pero bueno, era triste y eso le trajo muchas consecuencias en su familia. En Mateo capítulo 1, versículo 18, es uno de los mejores ejemplos que hay en serio como papá. Y recuerden que José no era el papá de Jesús, era el padrastro, ¿sí? El padre putativo, digámoslo así. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que se casasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, María le dijo, José, estoy embarazada, tengo un retraso largo, estoy embarazada, José. José, su marido, como era justo, tenemos otro hombre justo, y no quería infamarla, o sea, no quería llevarla ante los principales, porque si una mujer caía en adulterio, ¿qué le hacían? La apedreaban. Y José no quería que hicieran esto con María, la amaba mucho, ¿sí? Quiso dejarla secretamente. Entonces José quiso hacerse un ladito, se iba a casar y después le daba la carta de divorcio, de repudio, la mandaba para su casa y ya. Sí, José quería dejarlo todo oculto. Y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y obviamente sabemos que José la recibió, la tomó, ¿sí? Jesús nació y demás. Y vemos uno de los principios más grandes en la Biblia de cómo ser un buen papá. Y es que él amaba, ¿a quién? A la mamá del bebé. Él amaba a María, increíblemente la amaba. Él, ¿cómo le iba a hacer esto a María? ¿Cierto? Lo natural, ¿cierto? Si pasara hoy en día, sí, obviamente sabemos de que eso es algo milagroso y era porque venía el Mesías. La esposa le decía al esposo, no, concebí el Espíritu Santo. Yo digo que José hizo la misma cara que nosotros haríamos, pero José no se halló rabia en su corazón. José no se halló enojo en su corazón. No se halló esa ira impotente que a veces hay en nosotros los hombres, sino que quiso dejarla secretamente. La amaba profundamente. Él amaba a María profundamente y la aceptó, la trajo, ¿sí? Jesús nace allí en Belén. Después en el capítulo 2, ¿sí? Versículo 13, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué hizo José? Y él despertando tomó de noche al niño. O sea, José no dijo, mañana salgo. José atendía a los mandamientos del Señor. Un buen ejemplo en la Biblia
es que cuando Dios le dice a José, José, está en peligro el niño. Ni siquiera José, estás en peligro tú, sino José, está en peligro el niño. Corra. José no dice, ay, qué sueño, mañana. Despertándose de noche, toma al niño, ¿sí?, y a su madre y se va a Egipto. José no dijo, María, arranque con el niño para Egipto, yo le giro, yo le mando para allá, para Egipto. Tranquilo, tranquilo. Qué triste muchas veces eso. Hijos crecen sin sus padres porque se tienen que ir a conseguir tal vez una mejor vida. Y cuando ya llegan los años y ven hacia atrás, dicen, qué desperdicio, qué desperdicio. Muchos padres arriesgan sus hijos por la economía de su casa, por tener una mejor casa, un mejor apartamento, un mejor carro, una mejor moto, no sé, por tener algo mejor arriesgan la integridad de sus niños. Ellos los necesitan. Y cuando Jesús necesitó de José, José tomó a Jesús y a su mamá y se fue, porque estaba en peligro la vida de él. Hoy, hermanos, la vida de sus niños están en peligro y ustedes pueden salvarlos. Él lo toma, se va y demás. En el versículo 20, que después de que muere Herodes, dice, el ángel le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Otra vez, súper obediente. Dios le dice, deja de trabajar los domingos. Si puede hacerlo, ¿cierto? En otros casos no. No, es más platica. Deja de hacer esos turnos dobles. No, es más platica. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Cerra esas páginas en internet, borra eso. No, es que estoy contento aquí. José no hizo eso. José dijo, Señor, me devuelvo para Israel. Así es, se devuelve. Pero yendo, 22, que Arquelao, el hijo de Herodes, que era más malo que un berraco, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Temor de que persiguieran otra vez a su niño. ¿A quién estaba cuidando José? A Jesús, con todo su corazón, con su vida, con su desgaste, trabajando y trabajando y trabajando y yendo de aquí para allá. Pero la vida del niño tenía que cuidarla. Es algo importante porque cuando usted, no quiero ir allá por tiempo, pero cuando José nace Jesús, José va ¿a dónde? Al templo. José va al templo, ofrece el sacrificio, pero se nota que José era muy pobre, muy pobre, ¿sí? Porque lleva una palomita, que era para las personas más pobres, más pobres. ¿Se acuerdan que en el Día de la Madre hablamos del Cana? El Cana era rico, el Cana sí tenía platica, porque cuando van y llevan a Samuel, dice que fue 2 cabritos, ¿cierto? Y llevó mucho más de lo que debía llevar. Pero José lo único que tenía para dar era una palomita. Una palomita. Jesús nació en una familia pobre y eso nunca impidió de que José le diera todo lo que Jesús tenía que tener. Nunca. La pobreza no implica una mala crianza. Eso es falso, hermanos. Es que somos tan pobres, es que no tenemos los medios. Falso. Falso, hermanos. No necesitamos dinero para tener una buena crianza. No lo necesitamos para darle todo lo básico y necesario. José lo demostró, ¿sí? Él va, cuida al niño, se va para Galilea, se queda allí en Nazaret, vive en Nazaret, ¿sí? Y en este tiempo donde está allí pasan como desde que se nos pierde Jesús, desde los 12 años, cuando se quedó en el templo, pasan unos 18 años donde no sabemos nada más de Jesús. ¿Qué se lo pasó haciendo Jesús en Nazaret? Pues notamos que cómo llamaban a Jesús, carpintero, el hijo del carpintero. Y según los datos históricos, obviamente carpintero no es como lo tenemos hoy en día, que es alguien que trabaja solamente la madera, sino que se les llamaba artesanos.
los que se dedicaban a todo. Eran toderos, hacían casas, hacían cerrojos, hacían puertas, hacían mesas. Por eso cuando Jesús dice, el hombre sabio construye su casa sobre la roca y el hombre necio sobre la arena, él sabía de construcción de casas. Él sabía que si ponía unas bases sobre la arena, pues la casa se hunde con las tormentas de arena, se tapa. Pero si realmente la ponen sobre la roca, la casa se mantiene firme. Así llegue una tormenta de arena, ellos barren después y listo. Él sabía muy bien de esto. Él sabía hacer yugos, él sabía hacer puertas, él sabía hacer techos. Todo esto él lo sabía hacer. ¿Y lo aprendió de quién? De José. Y en este tiempo los papás se casaban, los hombres se casaban con mujeres más jóvenes. Y al parecer, cuando Jesús va allí a las bodas de Canaán, ya no está José, solamente está María. Entonces al parecer José ya había fallecido. ¿Y quién estaba a cargo de la casa? Jesús. Todo eso lo aprendió de José. José le entregó todo eso. Cada año, la Biblia dice que cada año, todos los años subían al templo a adorar. Todos los años. Y hermanos, no es como nosotros que vivimos a 10 minutos, a 15 en carro, a 30, no sé, a lo que viva usted. Ellos tenían que viajar meses a pie para poder ir a adorar al Señor. Y usted vive a unos minutos y le da pereza. ¿Cómo pretendemos ser buenos padres, hermanos, si ni siquiera somos capaces de venir muchas veces a la iglesia? Donde ellos van a crecer rodeados de otros niños que tienen buenos principios, de hombres y mujeres amorosos que los van a cargar, que los van a enseñar, que les van a decir no hagas eso porque está mal. Prefieren llevárselo muchas veces por donde la familia, por donde los primos, por donde esos otros que no tienen nada de temor de Dios. Pero José fue un padre excelente, un padre increíble. Y es uno de los únicos ejemplos donde no se le nota ningún pecado, o no se le anota, por ejemplo, en la Biblia. Obviamente pecó, pero no se le anota. Y volvamos a Efesios para terminar. Versículo 14. Porque José le dio todo esto. José le enseñó disciplina, le enseñó a trabajar, le enseñó a leer. Jesús era un lector increíble. Cuando él toma los rollos de Isaías, ustedes saben que para buscar en los rollos de Isaías no era como usted coger la Biblia, Isaías capítulo 53 versículo 3. Eran unas cosas grandísimas. Y cuando Jesús toma los rollos, él se ubica fácilmente en las profecías. Era un lector increíble. ¿Quién le enseñó todo eso? José lo llevaba cada año, lo llevaba a la sinagoga que había en Nazaret y aprendía y cada domingo lo llevaba con él. Cada sábado, perdón, sí. Gracias, hermanos. Versículo 14 del capítulo 5. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo están como padres? ¿Están siendo unos padres sabios o están siendo unos padres necios? Porque si están siendo unos padres necios, la palabra les dice levántense, despiértese. Upa pues, es tarde, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pues ya lo leímos. La voluntad del Señor es que ustedes, como papás, sean ejemplo en conducta, ¿sí? En conducta y vida para sus hijos. De que ustedes les enseñen disciplina, de que ustedes los críen en amonestación del Señor, de que ustedes les entreguen el evangelio a sus hijos, ¿sí? Y obviamente también para ustedes hijos, porque acá todos somos hijos, ¿sí? Que los que tienen todavía los papás con vida, los que tienen los papás cerca, ¿sí? Dice en el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedézcale
2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Honrar es no tratarlos mal, no decirles groserías, no hacerles el feo, no. Honrarlos también es con la billetera. Honrarlos es, si ellos no tienen, yo tengo y les doy. Partamos. Cuando usted va a 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo: los que no proveen para su casa son peor que un incrédulo. ¿Qué es peor que un incrédulo? Un demonio. Eso es. Algo que es peor que un incrédulo es un demonio. Nosotros como hijos debemos cuidar y velar cuando nuestros padres no estén en la capacidad de sustentarse. Muchos padres, teniendo sus hijos con buenos trabajos, con buena economía, tienen que pasar necesidades. Tienen que quedarse solos. En las cirugías tienen que esperar en una sala solos, deprimidos porque sus hijos están muy ocupados. Muy ocupados. Y ahí sí sacamos la iglesia como excusa, ¿cierto? Ahí sí, no, es que tengo que ir a la iglesia el domingo, no lo puedo cuidar. ¿Cierto? Ahí sí, no tan evangélicos. No, hermano, si su papá necesita atención, si su mamá necesita atención, vaya, cuídelo. Bueno, a las mamás sabemos que a veces hay más amor y cariño y afecto, pero vuelvo y lo repito, entregue también de ese amor a su papá. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo: pa, gracias? Gracias por trabajar tan duro por mí. Gracias por traer la comida a la casa. Pa, gracias por todo lo que me has dado. A los que tienen papás cristianos: gracias, papi, por entregarme el evangelio. A pesar de que he sido rebelde, a pesar de que he sido muchas veces mal hijo, tú me entregaste el evangelio. Gracias, papá. Gracias por cada año, cada mes, cada mañana levantarte tan temprano, ir, trabajar y volver. Es cansón. Muchos padres se tienen que guardar en su corazón toda la presión que hay afuera, todo el cansancio que hay. Muchas veces hay deudas por pagar y ellos no cuentan porque quieren proteger a la familia. Y ellos están ahí luchando y trabajando y esforzándose día tras día. ¿Y cuántas veces tú como hijo, tú como hija le dices: gracias, papá, por tanto amor, tanto trabajo y tanto esfuerzo? Gracias, porque honrar a padre y madre no es solamente no tratarlos mal. Honrar a padre y madre es entregarle mi afecto, entregarle mi cariño. Cuando crecen ya no se dejan dar abrazos. Mi papá no le gusta tanto que le den abrazos, pero yo lo abrazo. Yo lo abrazo y le digo que lo quiero. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que cogió a su papá y lo abrazó? Y le dijo: gracias, gracias, pa. Sin importar cuántos errores. Todos han cometido errores, hermanos. Abrácelo y dígale: pa, lo amo, lo quiero. Y hónrelo también con su dinero, ¿sí? Hoy es un buen día para mandarle un buen detalle. Un buen detalle. A veces ni siquiera es la plata, es el detalle, hermanos. Se acordaron de mí, se acordaron que sí trabajo todos los años, se acordaron que estoy aquí para ellos. Porque eso era lo que estaba pasando en Israel, hermanos. Muchos hijos decían: no, yo ofrendo en la iglesia, yo ofrendo en la iglesia. Bueno, en ese tiempo era en el templo. Yo ofrendo en el templo, yo doy mi plata en el templo, ya, no tengo para darle a mis papás. Y Jesús dice: así no es, así no funciona. Ustedes no pueden invalidar la ley de esa manera. Hermanos, principalmente debemos sostener obviamente nuestra casa, ¿sí? Los cercanos a nosotros. Tienes un papá solito, una mamá solita, cuídalo, ¿sí? Es importantísimo. Y en serio, en versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y larga vida, estuve estudiando un poco, no se refiere únicamente a tener muchos años, a morir muy viejito. Larga vida es una vida maravillosa, una vida llena de gozo, llena de salud, llena de bendiciones. Porque yo conozco unos malos hijos terribles, unos hijos terribles, y viven hasta muy viejitos, pero con una vida terrible también. Pero usted quiere que su vida sea llena de bendición espiritual, emocional, sea rica, sea una vida llena de gozo.
Respete y honre a sus padres. Hónrelo. Es que mi papá está mal geniado. No importa, honrelo. No importa. No, es que mi papá no importa, honrelo. Es que es mi padrastro, no importa, honrelo. Honrelo. Eso es lo que manda Dios en su palabra. Y Dios va a bendecirte. Dios va a bendecirte. Y tendrás una vida maravillosa sobre la tierra. Queridos hermanos, hoy es el día para que si usted tiene una mala relación con su papá o tuvo una mala relación con su papá y ya no está, le diga: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Hoy me quiero reconciliar con él. Ayúdame, Señor. Pídale perdón al Señor de todo su corazón para que el Señor pueda bendecir su vida. Muchas veces estamos atascados en nuestras vidas, hermanos, porque tenemos esos rencores guardados en nuestro corazón. En nuestro corazón. Hoy dígale: Señor, límpiame de todo mal. Señor, quita todo eso que tal vez heredado de mi papá. Quita todo eso de atrás. Y Señor, ayúdame a amarlo. Ayúdame a mostrarle tu amor y tu gracia. Ayúdame a mostrarle que tú eres lo más hermoso que ha pasado en mi vida, Señor. Ayúdame. Y Él lo va a hacer, hermanos. Y si usted no ha creído que Él pueda hacer eso, pues hoy también Dios le puede decir a usted: tal vez no haya conocido el Padre verdadero, el mejor Padre de todos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca se equivoca. Él no tiene ni un solo error. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él es un Padre maravilloso, tierno, cariñoso. Y si usted no tuvo un Padre que la amara y que lo amara con un corazón maravilloso, hoy le puedo decir: un Padre tenemos, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos amó a todos por parejo. Él nos amó a todos con un amor eterno y nos trajo a Él con lazos de amor. Él es el mejor Padre de todos. Entregó a su Hijo, para que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, hoy tengamos vida con su Hijo. Es maravilloso, hermanos. Tenemos consolación, tenemos cariño, y gracias a Dios por ustedes, papás. Gracias, en serio, gracias por ser ejemplo aún para muchos de los que estamos aquí. No voy a decir nombres obviamente, pero gracias. El Señor sabe quiénes son, el Señor sabe que el Señor los ha ayudado y los ha formado como buenos papás, y han sido ejemplo para mí. Han sido ejemplo para mí, sé que para muchos. Oremos, hermanos. Padre, gracias por ser el mejor Padre de todos. Gracias porque tú nos cuidas, nos sostienes, nos nutres, Señor. Tú provees todo lo necesario para nuestras vidas. No tenemos queja alguna, Señor. Y hoy podemos alabarte, honrarte y glorificarte. Darte gracias por nuestros papás. Porque a pesar de que muchos de ellos se equivocaron, Señor, tú utilizaste todos esos errores y equivocaciones para formarnos a nosotros. Porque como dijo José, tú inclinaste. Ellos pensaron mal contra nosotros, pero tú lo inclinaste a bien. Alabado seas nuestro Señor, porque hoy te conocemos, hoy te saboreamos, hoy te disfrutamos, hoy estás con nosotros, Señor. Muchas gracias. Bendice a nuestros papás, Señor, bendícelos. A los que no han sido salvos, sálvalos, Señor, y tráelos a ti. Los amamos con nuestro corazón profundamente. Sálvalos, Señor. Gracias por los papás que han enseñado tu palabra a sus hijos. Gracias, Señor, que se levantan día tras día y lo hacen. Señor, muchas gracias. Alabado seas por siempre, bendito Señor. Ayúdanos a seguir disfrutando este día contigo en nosotros, caminando siempre a nuestro lado. Gracias, Señor, ayúdanos, bendícenos, y en tu precioso nombre, amén.